Continuamos con las cuestiones generales relativas a la empresa como objeto de negocios jurídicos. Una de las ideas centrales que sí que quiero que queden claras en este tema es que en este tipo de negocios rige el principio de unidad de título y pluralidad de modos. ¿Esto qué quiere decir? Unidad de título porque la empresa puede ser objeto de negocio jurídico en un solo contrato, unidad de título. Es decir, hemos visto que la empresa está compuesta de un conjunto de elementos, pero que como tienen una organización que les confiere un carácter dinámico, ¿vale? Y que además se va a concretar, como vimos, en un elemento característico con el fondo de comercio, esto permite que este negocio jurídico se pueda hacer a través de un solo contrato. Ahora bien, el hecho de que exista un solo contrato no impide o no evita que exista que transmitir los diferentes elementos que componen la empresa a través de los modos aplicables a cada uno de los elementos que la conforman. Es decir, cuando estemos ante un bien inmueble, habrá que transmitirla siguiendo el régimen jurídico de transmisión de los bienes inmuebles. Por ejemplo, bueno, aquí sabéis que en materia de bienes inmuebles hay que hacer una escritura pública e inscribirlo en el registro de la propiedad. Cuando estemos ante la transmisión de un bien mueble, es decir, una máquina, un ordenador o incluso lo que son las materias primas, sabéis que aquí lo que hace falta, además del contrato que se habrá suscrito, la toma de la posesión. Y concretamente también en la cesión de créditos, pues tampoco se va a producir una transmisión automática. Habrá que acudir a la forma de transmisión de los créditos, de la cesión de créditos. Aquí sabéis que no es preceptivo el consentimiento del deudor. Solamente hace falta el consentimiento del cedente y del cesionario. Esto, acordaros, lo vimos en el tema relativo a los títulos valor, al tema 2 de este curso. Tampoco se produce una transmisión automática en la asunción de deudas. Se requiere cumplir los requisitos de la asunción de deudas. Aquí sí que es preceptivo el consentimiento del acreedor. La razón de diferenciar uno de otro es bien sencillo. En la asunción de deuda lo que se está transmitiendo es el deudor. Por lo tanto, el acreedor tiene que consentir quién es el que va a ser su nuevo deudor, porque no es lo mismo que deba el dinero yo que lo deba un millonario, porque la solvencia es distinta. Es lo contrario de lo que pasa en la cesión de créditos, porque lo que se está cediendo es quién tiene que pagar. Y el que tiene que pagar le es indiferente pagar a A o pagar a B, porque él tiene que seguir pagando. Y los elementos del pago no se van a modificar. Eso, la cantidad y el lugar siguen siendo los mismos. Simplemente es dar el dinero a uno o a otro. Por lo tanto, ahí es irrelevante ese consentimiento por parte del deudor. Pero aquí, como lo que está transmitiendo es una deuda, el acreedor sí que tiene que ser, sí que tiene que querer ese cambio. En la cesión de contratos, un elemento también muy importante en estos negocios jurídicos, tampoco la transmisión es automática. Se va a requerir el cumplimiento, se va a requerir cumplir los requisitos de la cesión de contratos y aquí va a ser preceptivo el consentimiento de los tres, ¿vale? De cedente, cesionario y cedido. En este tema es muy importante porque muchas veces se producen estos negocios jurídicos y estos contratos tienen un peso muy trascendente dentro de lo que es la empresa. Pues pensamos, por ejemplo, lo que puede ser la transmisión de una promotora que tiene ya obras de construcción en marcha y que por lo que sea esos contratos no puedan ser cedidos y se queden prácticamente sin negocio que desarrollar. Por eso es un tema a tener muy presente. Pero bueno, además de eso, ya vimos que el elemento diferencial de los negocios jurídicos con la empresa es la transmisión del fondo de comercio. Y aquí, para garantizar la transmisión del mismo, van a surgir una serie de obligaciones accesorias y una obligación negativa, porque es, como comprenderéis, bastante difícil transmitir algo que es un intangible, es algo inmaterial. Bien,
¿Cómo se transmite a través de obligaciones accesorias? Pues en primer lugar, muy importante es facilitar el listado de clientes, ¿vale? Para que el nuevo empresario conozca quiénes son y pueda dirigirse a ellos. El listado de clientes, las bases de datos de clientes en una empresa son uno de sus principales activos. Recuerdo también que es uno de los elementos también clave en materia de competencia desleal. Muchas veces hay algunas sentencias ya sobre lo que ocurre cuando se va un alto directivo o una persona relevante dentro de lo que es la empresa y se lleva ese listado de clientes para desde ahí hacer competencia leal con su antigua empresa. Bueno, aquí estamos hablando de otra cosa distinta, estamos hablando de un negocio jurídico y en ese negocio jurídico ha de facilitarse el listado de clientes para que el nuevo empresario pueda ponerse en contacto con ellos y no perder esa clientela. También se puede hacer a través de la remisión de comunicaciones a los clientes. Es decir, puede ser que el empresario que vende la empresa se comprometa antes de abandonarla el efectuar una comunicación a los clientes hablando de las bondades del nuevo empresario mercantil para intentar garantizar esa continuidad en la relación comercial. Y en segundo lugar, esta transmisión del fondo de comercio se trata de garantizar a través de una obligación negativa que se conoce como prohibición de competencia. Por favor, no confundir la prohibición de competencia, que es una obligación contractual, con la competencia desleal, ¿vale? Que es una responsabilidad extracontractual. La obligación que surge aquí es propia de este tipo de contratos, pero tiene un régimen distinto porque estamos en sede de contrato, no como en la competencia desleal, que estamos en sede extracontractual, ¿vale? Bien, la prohibición de competencia es un acuerdo que es conveniente que pacte de una manera expresa, sobre todo para delimitar los límites temporales, espaciales y de ámbito de actividad, ¿vale? Es muy conveniente que esto se pacte, incluso que se pueda establecer en la práctica bastante frecuente, se establezcan cláusulas penales para caso de incumplimiento, es decir, que ya las partes acuerdan qué sucede en el caso de que esta prohibición de competencia se incumple para garantizar el cumplimiento de la misma. Estamos hablando aquí de una obligación negativa que debe de ser garantizada de alguna manera. Y la mejor forma es mediante el pacto expreso de lo que ocurre en caso de incumplimiento. Bien, el problema que se plantea en la práctica es que, ¿qué sucede si no existe este pacto expreso? Bueno, pues aquí la doctrina ha considerado que esta prohibición de competencia deriva del principio de buena fe, que en el Código Civil sabéis que está en 1258 y en el Código de Comercio en el artículo 57. Por lo tanto, se dice que aunque esta prohibición no ha sido pactada expresamente, deriva de esta obligación de cumplir los contratos conformes a la buena fe, al uso de la ley, ¿vale? Y, por lo tanto, existe, aunque no haya sido pactada expresamente. El problema que se plantea cuando no ha sido pactada expresamente es en delimitar con precisión los límites temporales, espaciales y de ámbito de actividad. Si hay un pacto expreso, esto tiene que quedar claro, pero, o debería de quedar claro, pero en el caso de que no se haya pactado, es difícil de determinar durante cuánto tiempo el empresario vendedor no puede ejercer la competencia, en qué ámbito territorial y respecto de qué actividades. Me viene al caso un asunto que me comentaron hace ya tiempo de que se transmitía una empresa consistente en una farmacia, ¿vale? Pero el farmacéutico vendedor montó al lado de la farmacia que había transmitido un negocio de parafarmacia. ¿Es la misma actividad? Hombre, exactamente la misma no es, con lo cual ya entramos en estas inseguridades jurídicas que no son convenientes cuando se produce una operación tan compleja y que genera una inversión tan importante.